el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Con los muy buenos días, hoy domingo 13 de septiembre del año 2020, nos ponemos en la presencia misericordiosa de Dios. Queremos seguir celebrando nuestra celebración eucarística a través de este medio, aunque ya sabemos que nuestros templos se han abierto, no todos podemos participar. Le queremos dar gracias infinitas a Dios precisamente por ello, y nos reunimos para darle gracias a Dios por todos los dones y beneficios que nos ha concedido. Queremos orar por todos nuestros fieles difuntos, de manera particular por quienes han muerto víctima de esta pandemia, como de igual manera también por todos los enfermos. Los queremos colocar en las manos misericordiosas de Dios. Queremos pedir la fuerza, la fortaleza y la fe de sus familiares para que los sostengan también en el ánimo, para que desarrollen también el principio de la solidaridad. Oramos también por nuestro país, por los desmanes que hemos vivido durante estos días, pidiendo que la cordura, la tranquilidad, la serenidad, la capacidad del diálogo y la protesta sean reguladas ante todo por la capacidad intelectiva e inteligente que tenemos, y que nuestros líderes tengan la responsabilidad de poder entonces encauzar esas fuerzas para que no sea la destrucción la que lastimosamente termine con los bienes públicos, con los bienes privados, después de tantas dificultades económicas como hemos vivido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad vamos a pedirle perdón al Señor en este domingo que nos insiste la liturgia de la palabra, en ese don más grande que debe existir en la vida de todo cristiano, que solamente con la fuerza y el poder de lo alto se puede realizar: el perdón, tan necesario, tan urgente, tan en estos tiempos de manera tan especial, tan necesario para poder hacer de que no nos destruyamos, sino que al contrario, seamos capaces de reconstruirnos en el bien. Viene el Señor a aportarnos un elemento importante en nuestra vivencia, viene a enseñarnos y a darnos la fuerza de transformar el mundo de la violencia, del odio, de la discordia, de la enemistad, de las injusticias y de todo, a través de esta que es tan necesaria como virtud: perdonar siempre. Por ello vamos a pedirle perdón a Dios por esos corazones duros donde a veces la palabra perdón no cabe, por aquellos lugares, espacios, personas donde la única práctica es devolver el mal por mal, e inclusive más agravado de lo que hemos podido recibir. Vamos a pedirle perdón al Señor por esos corazones duros e indolentes que lo único que hacen es buscar razones para odiar, para matar, para destruir. De todo ello le queremos pedir perdón al buen Dios. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Y unimos nuestras voces para alabar y bendecir a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor y Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que pusiste toda plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Perdona a tu prójimo la ofensa recibida, y cuando tú ores alcanzarás perdón de tus pecados. Del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son cosas detestables, y en ellas es maestro el pecador. Del vengativo se vengará el Señor, estricta cuenta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo la ofensa recibida, y cuando tú ores alcanzarás perdón de tus pecados. Si uno guarda resentimiento contra su prójimo, ¿cómo puede pedir al Señor la curación? De su semejante no tiene compasión, y pide a Dios perdón. Siendo un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién, pues, lo librará de sus pecados? Piensa en tu fin y deja el odio. Piensa en la muerte y en el sepulcro, y cumple los mandamientos. Acuérdate de lo que ha mandado Dios, y no seas rencoroso con el prójimo. Ten en cuenta las disposiciones del Altísimo y excusa las faltas de los otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso.
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. De la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de ustedes vive para sí mismo y tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor. Morimos tanto en la vida como en la muerte. Pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión enseñaba Jesús y se acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron a uno que le debía 60 millones de denarios. Y como no tenía con qué pagar, mandó el rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir ese funcionario se encontró con un compañero que le debía 100 denarios y agarrándolo del cuello quería estrangularlo y le decía: págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Y el rey se llenó de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo 24 del tiempo ordinario, 24, ¿cuándo es? 24. 24, domingo 24 del tiempo ordinario. El tema central que nos pone las Sagradas Escrituras tiene que ver con la relación entre nosotros y con dos conceptos muy importantes. La primera, que nuestras relaciones producen muchos desencuentros y que al fondo de toda ella la única solución es el perdón. En virtud de que se puede y se debe leer finalmente esta condición característica de la vida humana. Muy bien. Bien, Claudita. Entonces, el primer concepto es que somos limitados, que no somos perfectos, que nos equivocamos muchas veces, que hacemos mal. Es condición, porque hay gente que termina diciendo yo nunca me equivoco, yo no soy defecto, yo soy perfecto, yo soy, es decir, por encima de Dios están ellos. Entonces, la primera base común tiene que ser obligatoriamente la capacidad de reconocer, no soy un ser perfecto, sino que soy limitado. Y en esas limitaciones humanas, hago y recibo el mal. Porque si no se logra poner eso como presupuesto, pues tristemente, sencillamente todo el resto es discurso equivocado. Con cualquier relación donde no se reconozca que si ha fallado, pues se interrumpe todo proceso, mi querida psicóloga, ¿cierto? Lo primero que se nos pide es reconozcamos que hemos fallado. Y la primera deuda, ¿dónde la encontramos, Martica, usted que es tan religiosa? Para poder entender esa relación. Muy bien. Pero particularmente con Dios, ¿no? Primero, nos ha creado y segundo, pues no nos ha hecho perfectos, pero nos ha hecho perfectibles en el camino. Si logro entender que tengo una deuda y una relación con Dios, entonces puedo establecer el resto del camino. La deuda, ¿dónde está? En que Él, como dice la segunda lectura en el día de hoy, Él ha muerto por nosotros. Nadie muere para sí mismo, vivimos y vivimos para el Señor, y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, en vida y en muerte somos del Señor. ¿Qué nos está diciendo particularmente? Que Él es el único justo, el único santo. ¿Y qué es la primera relación? Entendernos entonces que somos criaturas. Hoy este concepto está muy revaluado en diferentes grupos, ¿no? Particularmente los grupos ecologistas nos están diciendo que los grupos evolucionistas nos están diciendo cuál creación de Dios. Hay muchos grupos que quieren y hoy se va haciendo cada vez más fuerte. La teología tiene un poco más de campos hoy en el entrar en diálogos con otras realidades. Anteriormente parecía ser que la teología solamente podía entrar en diálogo con la filosofía. Hoy, afortunadamente, se exige que la teología entre en los campos sociales y ayude a descubrir la imagen de Dios en cada persona creada. Porque lo que se borra es eso, en este aspecto cósmico que tenemos hoy, cuando comienzan a polular ciertas ideas, lo primero que se está diciendo es, entonces se niega la redención humana. Y para nosotros es fundamental.
tiene que estar obligatoriamente al centro. Porque si somos solamente descendientes de simios y no tenemos ninguna imagen de Dios y no hay creación en nosotros, si somos sencillamente teoría evolucionista sin alma, si somos una teoría del Big Bang, pero suelta así de esa manera, y si terminamos por decir lo último que se está planteando en la teología hoy, que no existe tal antropocentrismo, es decir, el ser humano no está al centro de la creación y no es el ser inteligente que debe y rige un poco las relaciones absolutamente con todo, pues nos vamos a terminar acabando. ¿Dónde nacen esas teorías hoy? Particularmente con muchos grupos que lo primero que quieren negar es el humanismo. Y con ellas, ¿por qué terminan diciendo? Que porque el animal depredador más grande que ha llegado sobre esta tierra se llama el hombre. Y que esa es la consecuencia de lo que tenemos hoy. Hoy estamos ante un reto muy grande desde el punto de vista inclusive religioso. Para muchos estos conceptos terminan perdiéndose. Entonces, si Dios no es creador y si Dios no es redentor, pues quedamos acabados nosotros. Entonces, en esta relación para nosotros particular, entendida, Dios es creador, Dios es redentor. Somos obra salida de sus manos. No lo podemos negar nosotros. Porque hay, aunque nos quieran comparar con todo el resto de los animales, pues entendemos de que hay una dimensión superior del ser humano, su capacidad intelectiva. Y esa inteligencia no puede ser solamente fruto de ¿qué? Hay un artículo muy interesante de la BBC de Londres que habla precisamente de qué estamos hechos. Lo publicaron durante estos días, se lo recomiendo para que le echen una lectura en toda esa cantidad de neutrones, de protones, de quarks, de menos del quarks y de todo, las composiciones de las cuales estamos hechos hoy. Pero el tema siempre queda, después de diseminar todo ese cuerpo, ¿dónde está la capacidad intelectiva del hombre? Y de esa misma condición, ¿de dónde emana particularmente los sentimientos de la bondad, de la capacidad de la comprensión, del reconocimiento de un ser superior, de tantas otras cosas que no logran descubrirse a la luz de todo lo que nosotros encontramos hoy? Porque hoy la discusión es de que hay vida en otros planetas. Y para muchos de los grandes, pues lo primero que están diciendo es solamente en la tierra, y por eso también entonces el tema de la redención concretamente puesto en este contexto hoy. Pero son temas difíciles, pero hay necesidad de que los tengamos. Puesto esas dos relaciones, Dios creador y Dios que por nosotros nos ha venido a redimir, ¿de qué? Del pecado. ¿Dónde nace el pecado? Pues en esa actitud orgullosa que hemos dicho siempre. Ustedes lo que han resaltado es fundamentalmente eso. Si no reconocemos de que somos seres que necesitamos una dosis de humildad para poder reconocer que nos hemos equivocado, se destruye absolutamente todo. ¿De dónde nacen las guerras? Pues de estos actos soberbios. ¿De dónde nace el apoderarse de todos los bienes del mundo? De estos actos soberbios, que piensan que lo único que tenemos es la existencia, muertos y se acaba absolutamente todo. No nos cabe esperar nada. Los grandes líderes del mundo hoy que quieren particularmente y tienen principios sobre esto, si ustedes van y miran en Soros y en tantos otros que están poniendo, ¿qué es lo que nos están diciendo? Somos solamente unos animales existenciales, el día que nos morimos se acabó todo, por eso disfrutemos y acabemos con el mundo. ¿Y qué importa cómo haya que conseguir las cosas? He ahí la gravedad cuando logramos o cuando de alguna manera nos acaban los principios, porque nos volvemos unos animales los cuales lo único que hacen es luchar por la supervivencia y lo que toque hacer con tal de poder existir. Esta relación nos lleva a otra cosa completamente diferente de lo que nos pone el Evangelio de hoy, lo que nos dice la primera lectura también. Y es esas condiciones humanas en las cuales vamos caminando nosotros, es entender que el otro es mi hermano, esa capacidad de tener la compasión
¿Qué es lo que se mueve al interno del Evangelio de hoy? ¿Qué es la compasión? ¿Cómo definiríamos nosotros compasión? Trasciende de la empatía, porque la empatía es como tratar de decir, somos empáticos porque como que nos caemos bien y como que sí estamos ahí. Es sentir con el otro, que trasciende al hecho empático, que trasciende a cualquiera de las otras dimensiones. Porque yo puedo entender su situación, le dice uno al otro, ¿cierto? Pero no la vive con él. Yo le puedo decir a una persona que se le acaba de morir la mamá, lo siento mucho, pero eso se queda solamente desde afuera, porque realmente sentir yo no lo puedo vivir en la dimensión de. Por eso de Dios siempre decimos que la misericordia es porque logra ponerse al nivel nuestro y entra en el dolor, lo sufre, aunque a veces nos cuesta también como humanos entenderlo, porque decimos, no se compadece de nosotros, porque si fuera padre, pues lo primero que haría era cambiar la historia, entonces recompondría lo que está dañado, haría tales y tales cosas, y a veces no suceden así ni siquiera en la fe. Pero Dios lo que hace es sentir con el hombre y mueve esas entrañas. Entonces Pedro plantea el tema de moda. Para un judío, ¿cuántas veces había que perdonar? 7 veces. Cumplido eso, ya uno tenía todo el derecho y la autorización desde la ley a acabar sencillamente con el otro, porque se había convertido ya en un conchudo, decimos nosotros, que ya no respeta absolutamente a nadie. Hace 8 días nos daban la metodología y la pedagogía. Primero llámalo individualmente, después llámalo con un testigo, luego llámalo delante de la comunidad, y si no hace ya caso a ninguno de ellos, decláralo sencillamente como uno excomulgado, que lo echen fuera. Pero hoy vuelven nuevamente para decir, la paciencia y la virtud cristiana es que nadie se pierda, que a todos se le recupera siempre. ¿Qué hay que hacer? Agotar absolutamente todo lo que se puede hacer. Y para ello, ¿qué hay necesidad de sentir? Tener los sentimientos del otro. La parábola que Jesús cuenta carece en la segunda parte de esa dimensión. El primer deudor, que ciertamente es un acaudaladísimo dinero lo que está debiendo, cuando el rey pide las cuentas y entonces dice, mándenlo a la cárcel y véndanlo con todo lo que tiene para que pague así, ¿qué hace él? ¿Cuál es el gesto que tiene? Ten paciencia, compasión conmigo, siente conmigo lo que yo estoy viviendo. Y seguramente le contó toda una historia dolorosísima. Los negocios estuvieron malos, las cosechas se acabaron, invertí en el petróleo y finalmente no dejaron de hacer excavaciones, pasó aquí, pasó de todo. Y después de haberle contado todo eso, el otro sintió compasión y le perdonó y le dijo, listo, ya comprendí y entendí, perdonad la deuda. Pero la historia no termina ahí, porque eso es lo más fácil que nos puede pasar, ¿cierto? Es decir, yo ya recibí la indulgencia, yo ya estoy tranquilo, yo ya finalmente entonces, y aquí viene la virtud de los que significa cristianos, sentirnos perdonados por Dios, ¿qué es? Perdonarle al hermano siempre. Entonces él sale y se encuentra con él, puede ser que no haya estado ahí en la puerta de la casa del rey, seguramente se lo encontró en otro sitio, no estamos hablando del mismo espacio, del mismo lugar y espacio, temporoespacialmente puede estar distanciado de quién sabe cuánto tiempo. Y le debe una bicoca prácticamente en relación a todo lo que la deuda es suya. Págame lo que me debes. Ese pobre, ¿qué hace delante de él? ¿Qué fue las palabras que utilizó? Las mismas que él presentó delante del rey. Ten compasión conmigo y te lo pagaré todo. ¿Qué le falló a él? Que no fue capaz de sentir con el otro.
Le contó la misma historia: mis hijos se están muriendo de hambre, no he podido conseguir trabajo, perdí una ovejita que era lo único que tenía, se murió, el agua se contaminó, pasó, mejor dicho, todos los desastres de la vida. ¿Y qué terminó diciendo? A mí no me importa su historia, a mí lo único que me importa es mi plata, me paga. Esa es la falla humana que nosotros podemos tener. Y es que después de sentir la compasión y la misericordia de Dios, y por eso hacía el énfasis de que si somos o no capaces de sentirnos deudores ante Dios, porque si no, esto pasa a un segundo plano. Si yo ya no le debo nada a nadie, y si yo ya soy un ser perfecto, y si yo no vine sino a este mundo a enriquecerme, y si a mí no me interesa sino la plata, y si yo no comprendo la condición y la situación del otro, si nadie me importa en la vida, si no hay ningún punto de referencia, pues lógicamente que puedo terminar aquí. El perdón va mediado de muchísimas otras cosas. Entonces la compasión, y él se niega totalmente. Y la parábola concluye entonces que los que lo vieron pues van indignados, porque nosotros para contar cuentos somos maravillosos, y para pensar que los otros son malos, estamos precisamente colocados de inmediato. El rey vuelve y lo manda a llamar. Yo tuve compasión de ti, ¿por qué tú no la tuviste de tu hermano? Es la pregunta fundamental. Porque perdón debe llamar obligatoriamente a perdón, indulgencia debe llamar a indulgencia, caridad debe llamar a caridad. Si yo recibo, yo tengo que compartir. Cuando nosotros teníamos aquí la tiendita, ¿qué era lo que la gente decía? No, es que yo vuelvo hoy porque es que al lado mío vive una señora muy pobre y a ella le da pena venir a pedir. Entonces yo vengo para llevarle a ella. Pues ojalá sea así. Ojalá sean esos los sentimientos que nos mueven. Y eso es lo que el Señor pide. No nos pide que seamos perfectos, reconoce que somos pecadores y que somos débiles. ¿Qué es lo que condena de nosotros? La falta de ser con los otros lo suficientemente misericordiosos, de compadecernos de la realidad que están viviendo, de poder tener entrañas de misericordia como Él las tiene frente a nosotros. Por eso la oración del Padre Nuestro es la condena que nosotros todos los días recitamos. Porque resulta que Él dijo que la oración estaba compuesta de esta manera: perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por ende, si yo no perdono, pues yo mismo fui el que me condené. Porque es que cuando yo llegué a la hora del juicio la medida que tú me diste era que perdonara. Como yo no perdoné, pues es lógico que no tengo derecho a ser perdonado. Esa oración es el lugar más tramposo que tiene toda ella, porque el resto es peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la voluntad tenemos dificultad también para asumirla nosotros, pero cuando llegamos a esa condicional, que es la que se coloca dentro de la oración, por ende, si yo no perdono, nunca seré perdonado. Y aquí hoy podríamos decir, esta parábola, ejemplificada como la pone el recuento evangélico, nos hace entender la gran tarea que nosotros tenemos. Si queremos salvación, si queremos misericordia, si queremos perdón, tenemos que empeñarnos nosotros a aprender eso. Ahora, es una tarea que se aprende. La naturaleza humana que nos da a nosotros, pues violencia, y lo único que nos hace es devolver los mismos sentimientos. Nosotros como animales, lo único que podemos es responder en las mismas condiciones. Si somos atacados, de inmediato tenemos que responder. Pero si a eso le ponemos la capacidad intelectiva, es decir, la violencia no puede responderse con violencia. En la celda 7, en una de las conclusiones más bellas que tiene esa película es: los problemas de sangre no se resuelven con más sangre, ¿no?
Es decir, el perdón tiene que estar ahí al centro. Y la virtud cristiana nos dice que para poder realmente, si somos realmente deudores de Dios, tenemos que aprender a perdonar. Y si queremos salvación, tenemos que haber perdonado. Lo humano nos pone sobre la dimensión de responder. Lo intelectivo nos da la capacidad de razonar. Y lo cristiano nos obliga a ser siempre gente que perdona y que pide perdón. ¿Qué pide el perdón? Actitud humilde, porque decíamos, si hace uno terriblemente vulnerable cuando uno reconoce las faltas. Nada peor ni más confrontativo que cuando uno tiene que reconocer que se equivocó, que fue lo que no tenía que haber hecho. Y nos hace los más vulnerables, pero es el momento también más importante de la vida porque nos da verdaderamente la condición de seres humanos extraordinarios. El perdón puesto al centro. Y eso hace que las relaciones humanas crezcan, que las relaciones humanas se profundicen, que las relaciones humanas puedan verdaderamente hacernos lo que nosotros estamos llamados a hacer. Seres que todos los días crecen, seres que reconocen sus propias limitaciones, pero que se dejan trabajar por la gracia de Dios en compañía de los otros. Y esta gracia se la pedimos entonces justamente en este domingo de celebración al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor en nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oramos en esta Eucaristía por la salud de José Ignacio Matiz Guevara. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que, por estos sacramentos celestiales, consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. A ti pues, Padre misericordioso, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti con nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos los unos a los otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado en su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, y te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Antonio,
con todos los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, con tus apóstoles y todos los santos, con todos nuestros hermanos, hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, y en el banquete de la unidad eterna en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Conscientes de que Él mismo nos ha enseñado a que oremos con confianza, pero oremos también con conciencia, queremos pedirle que nos regale la gran capacidad de aprender a perdonar, de tener sentimientos de misericordia frente a los otros. Decimos, yo confío, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Esté Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Jesús está entre nosotros.
Acompaña, benigno Señor, con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres en el Señor, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Un muy feliz domingo para todos. Gracias, Padre. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señora, nuestra soledad, llena nuestro corazón a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que con